El mayor enemigo de un inversor es el mismo. Warren Buffett lo dijo hace décadas, y hoy las neurofinanzas lo confirman. No son los mercados, no es la inflación, no son los bancos, somos nosotros. Nuestras emociones, nuestra impaciencia, nuestros miedos. El dinero no empieza en la cartera, empieza en la mente. Y ahí entran en juego las neurofinanzas, la disciplina que une psicología, cerebro y finanzas para explicar por qué tomamos las decisiones que tomamos y cómo podemos entrenarnos para tomar mejores. Las neurofinanzas nos muestran que más del 80% de nuestras decisiones económicas nacen de un impulso emocional antes que de un cálculo racional. Por eso tantos ahorran sin rumbo, invierten por miedo o gastan sin control. Pero hay 5 pilares que lo cambian todo, 5 claves que diferencian a quien vive en el caos financiero de quien construye riqueza sólida. Educación financiera emocional. El mayor enemigo de un inversor es el mismo, Warren Buffett. La educación financiera tradicional nos enseña a sumar, restar y calcular intereses, pero las neurofinanzas van más allá. Explican que el 80% de nuestras decisiones económicas no nacen de la lógica, sino de la emoción. Aquí mostraré cómo entrenar la mente para reconocer impulsos, entender el miedo y usarlo a favor. Ejemplo, Buffett no fue el mejor por saber más matemáticas, sino por tener un autocontrol emocional brutal. Pilar 2. Gestión del riesgo. El cerebro humano está diseñado para huir de la pérdida. Es instinto de supervivencia. Por eso tanta gente nunca invierte, o lo hace tarde. Aquí entra la clave, aprender a calcular el riesgo, dividirlo en partes y entrenar la mente para aceptar que perder a veces es parte del juego. Se pueden incluir ejemplos de pequeños inversores que empezaron en fondos conservadores y fueron escalando. Pilar 3. Visión a largo plazo. Nuestro cerebro ama la gratificación inmediata, gastar hoy, disfrutar hoy. Pero la riqueza exige paciencia. Buffett compraba acciones pensando en décadas, no en días. Este pilar desarrolla cómo entrenar la mente para resistir la impaciencia, cómo el interés compuesto solo funciona si le damos tiempo, y cómo la visión a largo plazo es casi un superpoder en un mundo de inmediatez. Pilar 4. Constancia y hábitos. La disciplina no es talento, es repetición. El cerebro funciona con patrones. Lo que repites se convierte en automático. Ahorrar no es una acción aislada, es un hábito. Invertir no es un golpe de suerte, es un proceso constante. Aquí mostramos cómo las neurociencias explican que la repetición graba rutas neuronales y convierte una decisión consciente en algo natural. Pilar 5. Conciencia y autocontrol. El último pilar es el más profundo. Observarte a ti mismo. Reconocer cuando el miedo, la arrogancia, la pereza o el pesimismo están tomando el control. Las neurofinanzas enseñan a tomar distancia, a decidir desde la conciencia y no desde el impulso, porque el dinero no refleja solo tu economía, refleja quién eres. Pilar 1. Educación financiera emocional. El mayor enemigo de un inversor es el mismo. La frase de Warren Buffett es un espejo incómodo. No habla del mercado, no habla de crisis, habla de nosotros, de la mente que decide, de la emoción que sabotea. La educación financiera tradicional te enseña a calcular porcentajes, a leer balances o a comprender qué es el interés compuesto. Pero ahí no acaba el juego, porque el dinero no se mueve solo en gráficos, se mueve dentro de tu cabeza. Y las neurofinanzas lo demuestran. Más del 80% de tus decisiones económicas son emocionales antes que racionales. ¿Alguna vez ahorraste solo por miedo? ¿Invertiste en algo porque otros lo hacían, sin entenderlo bien? ¿Gastaste en algo que no necesitabas solo para calmar la ansiedad? Eso no fue falta de cálculo, fue tu mente empujándote. La educación financiera emocional es el primer pilar porque conecta dos mundos, conocimiento técnico y autoconciencia. No basta con saber de números, tienes que aprender a reconocerte en el espejo de tus impulsos. El miedo a perder, la avaricia de ganar rápido,
El ego que te hace creer que ya sabes suficiente. Todo eso es parte de tu relación con el dinero. Warren Buffett nunca fue el más rápido ni el más arriesgado. Su ventaja fue la serenidad. Mientras el mercado entraba en pánico, él esperaba. Mientras otros corrían detrás de modas, él observaba. Esa es la verdadera educación financiera emocional. Entrenar la mente para que la lógica no quede secuestrada por el miedo. Practicar este pilar significa, antes de decidir, reconocer lo que sientes. Preguntarte si estés reaccionando a un hecho o a una emoción. Tomar distancia. Darte tiempo. El dinero no se gana con ecuaciones complicadas, se gana cuando logras que tus emociones trabajen para ti, no contra ti. Pilar 2. Gestión del riesgo. Nuestro cerebro tiene un programa antiguo: huir de la pérdida. Desde tiempos de las cavernas, perder significaba morir. Por eso, aún hoy, perder 100 euros nos duele más que la alegría de ganar 100. Ese sesgo psicológico se llama aversión a la pérdida, y es un enemigo silencioso en las finanzas. Te hace evitar inversiones que podrían beneficiarte. Te hace vender en el peor momento, solo por miedo. Te impide crecer. Aquí entran las neurofinanzas, enseñan a observar el riesgo de manera objetiva. No se trata de eliminar el miedo, sino de entrenar la mente para calcularlo. Un buen inversor no busca eliminar riesgos, busca gestionarlos. ¿Cómo? Dividiendo la inversión. No pongas todo en un solo lugar. Empezando pequeño. Probar con montos moderados reduce la ansiedad y da experiencia. Aceptando la pérdida controlada, porque en todo juego financiero, perder forma parte del camino. Ejemplo real. Warren Buffett nunca apostó todo a una carta. Incluso sus grandes inversiones fueron calculadas. No se dejó llevar por el todo o nada. Entendía que el dinero crece con paciencia, no con saltos al vacío. El riesgo bien gestionado no paraliza, empodera, porque cuando sabes cuánto puedes perder, dejas de sentir miedo y empiezas a tomar decisiones con claridad. El verdadero error no es arriesgar, es no arriesgar nunca. Pilar 3. Visión a largo plazo. La mente humana está obsesionada con la gratificación inmediata. Es biológica pura. Queremos la recompensa hoy, no mañana. Por eso tanta gente fracasa con las finanzas, porque la riqueza real nunca llega de golpe, llega con paciencia. Las neurofinanzas lo explican. El cerebro necesita entrenarse para soportar la espera. Porque cada día que resistimos la tentación de gastar, cada vez que dejamos crecer la inversión, estamos reprogramando la mente hacia la prosperidad. Warren Buffett decía que su estrategia era simple: comprar negocios con futuro y esperar. Esperar. Algo tan sencillo y tan difícil. El interés compuesto, esa magia que multiplica tu dinero con el tiempo, solo funciona si lo dejas respirar. Si quieres sacar frutos en una semana, arrancas la semilla antes de que germine. Visión a largo plazo significa pensar en años y décadas, no en días. Significa entender que cada euro ahorrado hoy es un ejército de euros en 10 años. Significa tener paciencia cuando otros se desesperan. El largo plazo no es un consejo técnico, es un entrenamiento mental. Un acto de rebeldía contra la cultura de lo inmediato. El que soporte la espera, gana. El que se rinde rápido, vuelve al punto de partida. Pilar 4. Constancia y hábitos. Una sola decisión no cambia tu vida. Lo que cambia tu vida es repetir la decisión hasta que se convierte en hábito. Las neurofinanzas enseñan que el cerebro funciona como una red de caminos. Cada vez que eliges ahorrar, inviertes un poco, controlas un gasto, refuerzas un sendero. Y cuanto más lo recorres, más automático se vuelve. La constancia es ese músculo invisible que separa a quienes logran resultados de quienes se quedan en promesas. Ahorrar no es cuestión de un mes. Invertir no es cuestión de una sola operación. La disciplina se mide en años. Mira a cualquier millonario real. No se hicieron ricos por un golpe de suerte. Fue constancia. Fue repetir una y otra vez comportamientos sencillos hasta que se volvieron parte de su ADN.
La buena noticia, cualquier persona puede entrenar este pilar. No necesitas talento, solo repetición. Ahorra siempre un porcentaje fijo aunque sea pequeño. Crea rutinas financieras como pagar primero a tu yo futuro. Celebra la repetición, no el resultado inmediato. Porque la constancia no es espectacular, pero es invencible. Pilar 5. Conciencia y autocontrol. Este es el pilar maestro, el que conecta todo lo demás. Las neurofinanzas lo definen así: la capacidad de observar tus pensamientos y emociones antes de que se convierten en decisiones. Conciencia significa darte cuenta de que estás a punto de gastar por ansiedad. Autocontrol significa detenerte y elegir otra cosa. El miedo, el ego, la pereza, el pesimismo son como voces dentro de tu cabeza. Si no las identificas, te gobiernan. Si las observas, pierden poder. El dinero no es solo un recurso, es un espejo. Refleja tu disciplina, tu paciencia, tu carácter. Por eso entrenar la conciencia es entrenar tu prosperidad. Imagina poder decidir desde la calma y no desde el impulso. Invertir porque tiene sentido, no porque otros lo hacen. Ahorrar por estrategia, no por miedo. Eso es autocontrol financiero. El último pilar no es técnico, es humano. Quien domina sus emociones, domina también su dinero. Las neurofinanzas nos muestran una verdad brutal. No es el mercado lo que te frena, eres tú. El miedo, la impaciencia, los malos hábitos. Pero también nos muestran la salida: educación, gestión del riesgo, visión a largo plazo, constancia y autocontrol. 5 pilares que, si las entrenas, no solo cambian tus finanzas, cambian tu vida entera. Al final, comprender las neurofinanzas es como encender una luz en un cuarto oscuro. De repente ves que el dinero nunca fue el problema, sino la forma en que tu mente lo interpretaba. No se trata de aprender fórmulas